De ahí entré a Universal en el 98. ¿Qué edad tenías cuando entraste? Uy, Javier, tendría 21, Mm. 20, 21 por ahí. O sea, yo creo que todavía ni salías de la carrera, tal No, vez, no, ¿no? a mí me tocó terminar la carrera en en el 2002 por ahí, como 4 años después. Entonces entras en el 98 a Universal. Entré en el 98 a ¿Y Universal. a qué área entraste? ¿Cómo empezaste? Asistente de marketing. Yo en ese entonces Universal tenía a 4 label managers, que eran mis jefes, y era esta compañía pequeña dentro de las majors o de las compañías grandes, pero con mucha actitud y con mucha irreverencia, digámoslo así. Universal en ese momento tenía a Molotov, con donde jugaran las niñas, a Moenia, que eran estos dos grupos disruptivos en cada uno de los géneros. Y en el internacional, en el anglo internacional, tenía a Marilyn Manson, a Limp Bizkit, Uf, a... Limp Bizkit me encantaba, Sí, güey. sí, sí, sí. No Doubt, Wildflowers. Y tenía dentro del sello en el que estaba Molotov a Surco, que era este sello de rock en español de Gustavo Era Santa Santaolalla, Olaya. que vi Sí, sí, la plática que tuviste con él, increíble. Y y súper emocionante, porque para mí era desconocimiento total, desconocimiento total, yo no tenía ni idea a qué sí. iba. ¿Qué es lo que hacías puntualmente? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran tus De primeras mis, tareas? sí, 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 me acuerdo. Yo recortaba periódicos. Es que digo eso y me pongo a pensar en alguien de 18 años que te Es que eran las escucha. evidencias de la prensa de Claro, antes, porque pues es claro. que no había nada, Sí, no había internet. sí, sí, sí. Bueno, había O sea, internet, sí, pero no como pero lo conocemos hoy. es que antes, bueno, para la gente que sea muy joven, el agente de prensa, para justificar que salían como notas de los artistas, tenían que recortarlas y mostrarlas así. Claro. Así como, no, salimos el Reforma el martes, aquí está el recorte, Sí, ¿no? siguen habiendo juntas de marketing, han evolucionado en cierto sentido, pero las juntas de marketing de hace 25 años Ya me imagino, güey. eran juntas en donde tenías que llegar con carpetas. Yo como asistente tenía, si entraba a la junta, porque ese era también un logro. Entrar a la junta de marketing para mí fue un logro, ¿eh? No fue inmediato. Yo entregaba y ellos entraban y ya luego me platicaban cómo les iba. Y yo mientras haciendo los famosos datos de etiqueta, que era capturar toda la información de un álbum en el sistema para que con esa información se cargara, eh, se cotejara en relación a las pruebas de color o cromalines con los que se iban a imprimir los, las portadas y toda la parte, digamos, gráfica de un álbum, y que de la misma manera coincidiera con el orden del máster del álbum que se iba a maquilar, ¿no? Entonces, Porque estaba el máster físico en ese momento, sí, por sí, supuesto, el claro. máster era un DAT Sí, o era un, sí, en su mayoría eran DATS, eran ¿no? DATs, en su mayoría eran DATs. Pero yo me acuerdo mucho de, o sea, las torres de periódicos que yo tenía pendientes de recortar y se juntaba y se venía la junta de marketing y era estar ahí horas recortando, porque como bien dices, se hacía la promoción con un artista o se pactaba alguna, o sea, a promoción era que vayan y hicieran entrevistas o se pactaba Una alguna campaña, claro. campaña o algún artículo específico, ¿no? Una reseña. Antes tú le entregabas a periodistas los álbumes, los periodistas escuchaban el álbum y te ponían una crítica en el periódico, en el Universal, en Reforma, entonces, y pues yo tenía que recortar, pegarlos en unas carpetas, entregarlas por label manager, es decir, una de mis jefas, Adel Hatem, llevaba todo el rock en español, que era Surco. Yo tenía que separar la carpeta de Surco y dársela, o el sello de salsa de Alejandro Suárez, lo mismo, o de catálogo de Jorge Soto y así, ¿no? Entonces, esa era una de las actividades. Luego pues hacer copias, pues, o sea, cafés, copias, aguas, lo que quieras.
y, y empezar a acompañar cuando los label managers no podían, acompañar a los artistas de promoción, ¿no? Y así fue como empecé. ¿Con quién te tocó ir de promo, te acuerdas? Sí, sí, mira, no se me olvida, el primer artista con el que empecé a trabajar así de promo y de cuando llegué, Ajá. me pusieron, es una banda argentina que se llaman Los Piojos. Ok. Em, este, fueron con los primeritos, porque tiene que ver mucho con el momento que está pasando. Un artista viene de promoción y es una atención, digamos, bastante concentrada en ese artista que está viniendo de promo, ¿no? Los Piojos, pero trabajé, pues te digo, artistas de surco con Molotov muchísimo, con otro artista que se llama La Vela Puerca, con ¿Cómo no? Bersuit, con Puya, Ujú. una banda puertorriqueña de rock. em, y luego de ahí pasé a ser label manager, digamos, en ese camino de crecimiento, a ser label manager. Y ahí mis primeros artistas con los que trabajé directo fue un sello que ahora ya no existe, se integró, digamos, a todo el complejo de sellos en Estados Unidos y lo absorbe Interscope, si no estoy mal, que se llamaba MCA. Ok. Y ahí estaba Blink-182, estaba Shaggy con It Wasn't Me, ese fue Uf. un álbum que me tocó trabajar a mí. Em, y bueno, otros Shaggy es el muchos. de Girl You My Angel. Sí. Qué buena rola. Y la famosísima esta que te digo, It Wasn't Me, que fue Claro. la que Na, 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 eh, na, 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 reventó. na. Sí. No manches, ya fue hace un No, hombre, buen. pues fue hace muchísimo. Me tocó trabajar No Doubt, me tocó trabajar Wildflowers, Sammy Hagar, no, en fin, muchísimos, Oye, muchos. y de asistente de marketing, ¿cuál fue el siguiente paso? Este que te digo de Label Manager. Label manager. Y de Label Manager fui absorbiendo responsabilidad más que crecer en posiciones, fui absorbiendo responsabilidad y sellos más relevantes, como después llevar ya completamente Surco, llevar completamente Molotov y estar a cargo de Interscope, que en ese momento era uno de los sellos y sigue siendo más relevantes por los artistas que tiene. En ese entonces Eminem, te digo, Limp Bizkit, Tatú, estas dos chavas que como que revolucionaron mucho, sobre todo por la temática y por donde venían, a chavas rusas, rarísimo, que algo Sí, así me acuerdo pegara. que creo que regresaron hace poco, Ajá, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Y Sting y bueno, te- Andrea Bocelli, fui acumulando, eh, por así decirlo, experiencia, responsabilidades. Y luego, bueno, tuve ahí promociones de subdirección y demás, todo en el Anglo, y en el 2003 me renuncio a Universal y voy a EMI. Y ahí empiezo a trabajar eh, igual en el departamento internacional, pero con proyectos como Robbie Williams, Coldplay, Gorillaz, Kylie Minogue, sí. Una pregunta, ahí Alfredo, que te interrumpa. ¿Dónde estaban las oficinas de Universal ahí? En ese entonces Ajá, estaban en Hegel 713. ok. Ahora es un anexo o la embajada, no sé bien si es la embajada de España o un anexo o una oficina de la embajada de España. Em, y cuando yo me muevo a EMI, estamos donde Sí, estamos porque ahora. incluso está todavía ahí Sí, lo de, como en piedra, ¿no? Emi. correcto. Oye, y entonces, una vez entrando a Emi, ¿con qué posición entraste? Yo entré con una subdirección en Anglo, Ah, ahí en, ya en, estabas. en el área de Anglo. Y te digo, era muy retador porque venía yo de una compañía donde el anglo era muy poderoso, o sea, teníamos un anglo brutal, imagínate, en ese momento, estoy hablando del 2002, o sea, Eminem y Limp Bizkit eran una cosa brutal, Black Eyed Peas, por ejemplo, también en Universal eran una bomba. Más allá de Metallica y Bon Sí, sí, Jovi y sí, sí, todos sí. estos enormes, estoy hablando de los que yo tenía la responsabilidad. Y me pasé a EMI donde era completamente otra historia, es decir, el anglo
americano, el anglo, digamos, de Estados Unidos, pues no existía. Es decir, no tenían anglo de Estados Unidos, no teníamos anglo de Estados Unidos. El anglo era de Inglaterra. Ujú. Robbie Williams, Kylie Minogue, aunque es australiana, pues estaba firmada En UK. en Inglaterra. Y Gorillaz, Blur, Radiohead, ¿no? Y fue una transición, pero ahí entendí que esta industria, aunque tengas apegos con artistas y tengas apegos con proyectos, al final tienes que tú buscar cómo trascenderlos para seguir apostando por otros y aportando, ¿no? Oye, y a ver, de esa parte de EMI, ¿te toca ya la fusión con Universal? ¿Qué fue lo que siguió? Ese fue en el 2003. Yo me muevo al 2003. No recuerdo bien, pero un par de años o 3 años después fui director de marketing y ahí ya tuve el marketing de toda la De compañía EMI. de EMI, incluyendo en algún momento DLB, que era el sello de regional mexicano de EMI, donde estaba Intocable, en su momento estaba Pepe Aguilar, Lucero, que estaba haciendo algunos álbumes de ranchero, Edith Edith Márquez. Márquez es lo que te iba a decir. Ajá. Sí, Edith Sí. estuvo ahí. Eh, y ahí me toca, digamos, me toca trabajar mucho con Alex Sintek. RBD ya no estaba en su momento más alto, en su pico, ya estaba, digamos, en sus últimos álbumes. Eh, pero ahí llega, por ejemplo, Enjambre, aunque yo ya no lo llevaba porque después de ser director de marketing fui director de desarrollo digital. Ahí estaba Camilo Lara ya. Camilo Sí, fue mi jefe, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Camilo, yo llegué a EMI antes que Camilo, pero cuando Camilo llegó, Camilo fue el director de la Ujú. compañía y yo le reportaba a Camilo. Este, y, y luego me movieron a director de desarrollo de negocios digital y luego fui director comercial. Eh, Luego Robbie Lear fue mi jefe también, en la última etapa de EMI, y ahí es donde Universal compra a EMI, ¿En qué en año el fue la compra? 2012. La compra se da en el 2012 y la toma, digamos, de la compañía en el 2013. Sí, Eso fue histórico. Yo me acuerdo sí. cuando se ejecutó eso ya era de las primeras tendencias en Twitter, me acuerdo, porque ¿Ah, sí? era Twitter, claro. Mira. Yo me acuerdo haberlo visto. Sí, O- bueno, antes de eso, Universal compra a Fonovisa y compra a Ujú. Disa. Y ahí es en donde Universal, algo que Se los compró a Televisa, ¿no? siempre ha tenido, sí, Sí, acá, y a quien en su momento era dueño de claro. Disa o de los sellos que lo conformaban. Pero algo que ha tenido siempre Universal, en este caso Jesús López, es esta visión de cómo tener una compañía fortalecida y sólida hacia futuro, ¿no? Y en un momento en donde la industria sufría porque la piratería nos estaba aniquilando, él logra esta compra de Fonovisa y Disa, y bueno, y luego viene la compra global de EMI.